Que no está conectado este teclado. Ok. Estas son las estructuras que tienen las bacterias. De un lado están las gram negativas y del otro lado las gram positivas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Ambos microorganismos, pues bueno, van a tener las estructuras que habíamos estado hablando anteriormente. Y para poder moverse o desplazarse, van a tener estructuras como el flagelo, el pili o la fimbria. Estas estructuras, pues bueno, lo que van a hacer es, aparte de darle movilidad a los microorganismos, también les van a dar la capacidad para adherirse a determinadas superficies. Ahora, en el caso del flagelo, que el microorganismo presente flagelo no es sinónimo de tener movilidad. Incluso vamos a encontrar microorganismos que tienen flagelos, pero son no móviles. Entonces, aquí vamos a encontrar microorganismos móvil, no móvil e inmóvil. ¿Sí? Siendo los inmóviles aquellos microorganismos que no tienen estructura de flagelar. Ahora, la presencia de el flagelo, por ejemplo, les va a dar la capacidad de poder nadar. Si el flagelo va a girar en cierto sentido para poder desplazar al microorganismo. Sin embargo, pues bueno, este desplazamiento no es un desplazamiento lineal, como por ejemplo si ustedes un día van caminando por el pasillo, por alguno de los pasillos de la escuela y por ejemplo ahí por las palapas y quieren ir dirigirse exactamente hacia ese lugar, no van a rodear toda la estructura para poder llegar de frente, sino incluso pueden nada más atravesar. No organismos que si bien no van a tener flagelos, van a tener la capacidad de desplazarse por deslizamiento. Este deslizamiento lo van a hacer produciendo una sustancia mucoide, un mucus, que les va a permitir desplazarse, deslizarse, vaya. Es el mismo babosas, ¿sí? Me refiero a los insectos. En el caso de algunos microorganismos, como los espirilos, tienen un endoflagelo. Un flagelo no es que sea interno propiamente, sino está direccionado hacia el interior. ¿Sí? El espirilo lo que va a hacer es un movimiento de especie de tirabuzón. Le da superficies sólidas y en medios acuáticos, pues bueno, hagan de cuenta que como un resortito se hace chiquito y de repente se empieza a desplazar. Y entonces las espiroquetas van a tener esta estructura endoflagelar. Entonces, flagelo proviene del latín flagellum, que es látigo. Son apéndices extracelulares que van a ser filamentos de la forma bacteriana, pero no es determinante. En el caso específico que identificados y se unen pueden unirse en la parte extrema de la célula o pueden estar en el derredor de la estructura microbiana. Cuando se empezó a analizar a los flagelos en cuanto a sus dimensiones, se encontró que medían de 5 a 20 micrómetros de largo por 14 a 20 nanómetros de diámetro. Genéticamente están codificados por los genes FLA, FLI, FLUG, MOT y algunos como TOP, entre otros. ¿Sí? Se han encontrado diversos genes que codifican también para las proteínas flagelares. El movimiento puede ser en sentido o en contra de las manecillas de reloj. Dependiendo del movimiento es el desplazamiento. Es decir, si es en el sentido de las manecillas del reloj, el microorganismo puede ir, digamos que hacia atrás.
Si es en el sentido contrario, el microorganismo se va desplazando hacia el frente. ¿Sí? Ahora, este flagelo se va a mover gracias a un motor rotatorio que está en la base de la membrana citoplasmática. En esta base va a estar compuesto por diversas estructuras, también llamadas anillos, que le van a dar estabilidad. Los flagelos al final no podemos observarlos de forma clara en un microscopio óptico. Podemos utilizar tinciones especiales que nos van a poder permitirlo de manifiesto, pero los flagelos son, pues son como ustedes, ¿no? Que el tantito los sacuden y ya se despelechan. Literalmente los flagelos si tantito los mueven y ya mueven el cultivo y ya se caen. Sí. Ustedes se quiebran, los flagelos se despelechan. Sí, sí. Se les caen los pelos. Ahora, estos flagelos no son estructuras, digamos, que los microorganismos necesiten tener, ¿no? Es también igual que el resto de las otras estructuras. La presencia de los flagelos lo que va a hacer es que le va a conferir ciertas ventajas evolutivas a los microorganismos, pero no van a ser vitales. Ahora, el poseer flagelos también implica que sean antígenos de diferenciación para algunos microorganismos. Ahora, en microscopía, en el caso de microscopía de luz, podemos utilizar la tinción de Leibson para poder observar a los flagelos. Esta tinción de Leibson, el fundamento es básicamente el mismo que en el caso de la pared. Necesitamos cultivos jóvenes, ¿sí? De no más de 18 horas de preferencia y mordentes que hagan, pues bueno, este efecto de engrosamiento. Si se dan cuenta aquí, vean, el flagelo está muy engrosado, pero incluso podemos utilizar microscopía electrónica en transmisión. Si se dan cuenta en la imagen de la derecha, en microscopía electrónica en transmisión, Pseudomonas posee 3 flagelos, pero en la imagen de la izquierda, a duras penas vemos un flagelo, que en realidad son los 3 flagelos, pero están como enrollados entre ellos. Sí, entonces distintos tipos de microscopía nos van a permitir observar a los flagelos para poder describirlos. Vamos a encontrar, dependiendo del tipo de flagelo que tengan, sean monótricos, es decir, un solo flagelo, lofótricos, más de 2 flagelos en un extremo, anfítricos, que están en los extremos, y perítricos, que están en toda la periferia. El ejemplo más característico aquí de flagelos perítricos es el de Proteus vulgaris. ¿Sí? Proteus vulgaris tiene flagelos a su alrededor y generan esto. ¿Sí? En medios de cultivo, por ejemplo aquí este es un medio gelosa sangre y este es un cultivo de Proteus. Proteus genera un fenómeno de swarming. ¿Sí? Y este fenómeno de swarming es muy característico de Proteus. Entonces este tipo de microorganismos sí lo vamos a poder no asegurar, pero sí podemos sospechar de su presencia en algunos medios de cultivo cuando encontremos este fenómeno. ¿Por qué se genera este tipo de fenómenos de swarming? Bueno, como los microorganismos se van desplazando, ¿sí? En busca de los nutrimentos, van a empezar en su movimiento, va a empezar a generar este fenómeno como de olas, ¿sí? Y este fenómeno de olas, perdón, este fenómeno de olas es el que vamos a observar nosotros en algunos medios de cultivo. Ahora, si recuerdan, Proteus y Salmonella generaban fenómenos similares. En medios como Salmonella Shigella, estos dos microorganismos generan el mismo fenómeno. Colonias blancas, puntos con puntos negros o colonias negras. Sin embargo, aquí en medios como Salmonella Shigella, Proteus no tiene la suficiente capacidad para producir sus flagelos y esto es debido a la presencia de los agentes selectivos. Por eso el medio Salmonella Shigella también se considera como un medio de cultivo de alta selectividad, porque este microorganismo definitivamente, pues bueno, no puede, no puede desarrollar muy bien sus flagelos. Ah. Ahora, en medios de cultivo como el medio SIM, sí, este medio de cultivo tiene 0.7
0.75% de agar, el cual le va a permitir la movilidad de los microorganismos. En el medio sim podemos observar la movilidad. ¿Cómo vamos a observar esta movilidad? Bueno, nosotros sembramos al microorganismo por picadura. Y lo incubamos 24 a 48 horas. Si posterior a este tiempo únicamente vimos turbidez en la zona en la zona de la picadura, ¿qué quiere decir esto? Que el microorganismo no se desplazó del sitio de inoculación. Pero si nosotros vemos turbidez en el tubo por completo o alejado de la zona de picadura, si es alrededor, quiere decir que el microorganismo se pudo desplazar en búsqueda de los nutrientes. Por eso es importante que en este tipo de pruebas y medios de cultivo nosotros coloquemos siempre un testigo. ¿Sí? Este testigo va a ser un testigo negativo porque no va a estar inoculado para poder nosotros discernir cuándo es positivo a algo. Ahora, aquí están algunos ejemplos de algunos microorganismos que presentan estos tipos de flagelos: monótricos, pseudomonas, aeruginosa, vibrio especie, lofótricos, un microorganismo conocido como Spirillum volutans, anfítricos, Spirillum serpens, que suena como serpiente. ¿Sí? Si se dan cuenta, sí tiene como serpiente. Menos mal que no están en presencial, si no se voltearían a ver entre ustedes. Y Proteus y Escherichia coli tienen flagelos a su alrededor. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Proteus tiene la capacidad de desplazarse a diferencia de Escherichia coli. Escherichia coli no se desplaza tanto. Si Escherichia coli es más estática, pero Proteus sí se desplaza. Estas son algunas otras imágenes para que vean que sí existen. Y la estructura de cómo está conformada el flagelo, bueno, pues empezamos con una parte que es el cuerpo basal, el cual va a estar anclado a la membrana citoplasmática. En el caso de gram negativos es la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico y la pared de peptidoglicana, la membrana externa. En el caso de gram positivos, la membrana citoplasmática y la pared de peptidoglicana. Entonces, este cuerpo basal va a estar embebido en toda la estructura del microorganismo. En la parte de posteriormente tiene un cuerpo que es el gancho o codo. Sí, entonces después de este gancho o codo tenemos el filamento, que es aquí, donde está, pues bueno, se sintetizan todas las proteínas que van a dar origen al flagelo. Todas estas estructuras son estructuras huecas, ¿sí? Porque el flagelo se va a sintetizar de adentro hacia afuera. Por eso es que es una estructura hueca, porque necesitan generar. Ahora, el filamento es la estructura visible para nosotros. Le confiere al flagelo su forma, ¿sí? Que es prácticamente una forma helicoidal, es de origen proteico, y las proteínas que lo va a conformar, de hecho aquí se quiebran la cabeza con el nombre de las proteínas, son las flagelinas. Las flagelinas, como les decía, también corresponden a un antígeno, ¿sí? Es el antígeno H. El antígeno H se utiliza para identificar de forma, digamos como de forma indirecta, al género Salmonella. ¿Sí? Entonces se hacen pruebas de aglutinación y entonces, pues bueno, con un antígeno anti-H es como se hace la prueba. Los flagelos, pues bueno, tienen estas medidas, 3 a 20 micrómetros de largo por 14 a 20 nanómetros de diámetro, y son estructuras huecas en su interior. La forma en que se va sintetizando la flagelina es de adentro. Todos los precursores se sintetizan en la membrana citoplasmática. Después de ser sintetizados, empiezan a ser transportados a través de la base, ¿sí? Del cuerpo basal, después del gancho, y se va sintetizando, pues bueno, la flagelina y se va autoensamblando. Esta parte del ensamblaje, el largo, la longitud que alcance un flagelo, va a depender del género. ¿Sí? Entonces, no todos los géneros van a tener la misma capacidad de producir el mismo largo y el mismo ancho del flagelo. Entonces, esta también es una característica específica del flagelo. ¿Cómo podemos aislar a los flagelos o quitarlos de las estructuras microbianas? Pues únicamente agitándolos, ¿sí? Por mecanismos, movimientos mecánicos, o sea, agitación, es como nosotros vamos a poder
obtener el puro flagelo. El gancho, por su parte, va a ser la estructura curveada, es flexible y también es hueca. Su diámetro es de 50 a 80 nanómetros de longitud de 5 a 20 nanómetros de diámetro. El gancho va a estar colocado o se va a sintetizar en la parte externa de la célula, ¿sí? Hacia el exterior. Y cuando el flagelo se mueva, se va a mover con todo y gancho. Igual es una proteína, solamente que no se ha identificado en su totalidad. Lo que se ha encontrado es que la proteína del gancho, la proteína basal, la proteína del gancho, es, pesa aproximadamente 42 kilodaltones. Estructuralmente es diferente a la flagelina. Ahora, esta estructura es una estructura. Sí. Aquellos que vengan, por ejemplo, de áreas, por ejemplo, no sé si mecánica o en electrónica o algo así, o si le saben a la plomería incluso, que han utilizado los codos, ¿no? Para luego hacer las soldaduras o para el, el- las tuberías, pues hagan de cuenta que la función es casi la misma, ¿sí? Tiene la misma forma. Sí, entonces el gancho básicamente va a ser la estructura que va a conectar el cuerpo basal del flagelo, del cuerpo flagelar. El cuerpo basal es un complejo de distintas proteínas, donde se van a encontrar las proteínas encargadas de generar el movimiento celular. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura del flagelo. Esta es una microfotografía que se tomó de un microorganismo, no recuerdo el nombre y sí se los debo. Sí, entonces vean, aquí tiene toda la estructura que se había diseñado, que se había pensado y se había teorizado que tenía la estructura flagelar. La parte basal va a estar conformada por diversos anillos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un anillo conocido como anillo MS, que es este de aquí. El anillo MS es el rotor flagelar y está embebido en la membrana citoplasmática. De hecho, está conformado. El anillo MS son dos, ¿sí? Es el anillo M y el anillo S. ¿Sí? Pero se les denomina igual porque la naturaleza es la misma. Luego siguen el anillo P y el anillo L. En el caso de gram negativos, el anillo P está situado en la pared de peptidoglicana y el anillo L en la parte de la membrana externa, en el lipopolisacárido. Entonces aquí en estas estructuras se va a encontrar atravesado un eje central o barra. Esta barra lo que va a hacer es ser un conductor que va a estar unido a los anillos MS y va a transmitir el mecanismo de rotación al gancho y al filamento. ¿Sí? Es decir, a través de la barra se va a generar este movimiento. Ahora, en la estructura de la membrana citoplasmática de esta parte basal vamos a encontrar las proteínas MOT-A y MOT-B. Estas proteínas MOT provienen del inglés motility, pero en la traducción en español es movilidad. Entonces son las proteínas MOP-A y MOP-B. Estas estructuras lo que se van a encargar es de generar de un gradiente de hidrogeniones. Esta fuerza protonmotriz es lo que va a generar el movimiento del eje y en consecuencia el movimiento del gancho y del flagelo. Es decir, le va a conferir las propiedades de desplazarse al microorganismo. Posteriormente vamos a tener un anillo C. Este anillo C van a ser las estructuras encargadas de encender o apagar a las proteínas encargadas del movimiento flagelar. Es decir, para que se dé el movimiento del intercambio iónico, no nada más es necesario que las proteínas MOD-A y MOD-B entren en acción, sino que aquí el switch literalmente se debe de encender para que el microorganismo pueda generar este cambio electroquímico y se dé el movimiento. Vean, aquí los componentes del cuerpo basal, el anillo C, que es en la base, es el interruptor, las proteínas MOD A y B, que son el estator, y el anillo MS, que es el rotor. Luego sigue el eje central, el anillo P y el anillo L. Esta es una fotografía estructural. Vean aquí tenemos el rotor, el estator, que se va a encargar del movimiento, y el interruptor.
¿sí? Este es el que va a dar el mecanismo de inicio del movimiento. Aquí tenemos un flagelo polar y un flagelo lateral. Este flagelo polar, vean, está conformado por un gancho, un anillo conocido como anillo H, un anillo T, un eje y el anillo MS. La diferencia con el flagelo lateral, que tiene su anillo MS, el eje o barra, el anillo P, el L y el gancho. ¿Sí? Entonces, hay algunas diferencias ligeramente estructurales en algunos casos, en otros son completamente iguales. Ahora vean, en el caso de los gram positivos, ¿qué es lo que va a suceder en esta diferencia? En el caso de los gram positivos, lo que vamos a encontrar son el anillo MS, además del estator, el interruptor y todos los demás, pero no vamos a encontrar el anillo L. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar que el eje está completamente al descubierto, tampoco vamos a encontrar el anillo P. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Porque en el caso de los gram positivos tienen la capacidad de que la pared gruesa de peptidoglicano le confiera cierta rigidez y estabilidad al eje, entonces ya no necesita de anillos, únicamente que la estructura está bien fijada y posteriormente sigue el gancho y luego el filamento. Ahora, así es como va a funcionar esta estructura. El switch literalmente lo que recibe es una señalización de que se debe de empezar a desplazar el microorganismo. Esta señalización puede ser a través de mecanismos quimiotácticos, ¿sí? Pero puede ser también una respuesta a través de un estímulo de luz, de oxígeno o una sustancia química. Entonces, hagan de cuenta, capta la señal de que hay nutrimentos en algún lado. Entonces el switch se enciende y el rotor comienza a llevar a cabo su movimiento. ¿Cómo es que va a llevar a cabo este movimiento? A través de un intercambio de hidrogeniones a través de las proteínas MOD A y B. Existe también otro complejo proteico que van a ocupar sodio, por ejemplo son las bombas A y B, pero ha sido más estudiado las proteínas MOD A y B. Entonces lo que van a hacer es utilizar los hidrogeniones que van a estar en el espacio periplásmico y van a transformar esto en energía mecánica, literalmente. Lo que van a provocar es que el estator, que es el anclaje que se va a mantener fijo al motor, va a generar un canal de hidrogeniones, un canal, sí, pues sí, por la fuerza proton motriz. Entonces, la barra lo que va a hacer es empezar a moverse y esta barra lo que va a hacer es rotar junto con los anillos MS para darle movimiento tanto al anillo P, el anillo L y en consecuencia al gancho. Generando este movimiento en el gancho, lo que va a provocar es que el flagelo y el resto de la estructura se empiece a mover. Ahí. Aquí. Esta es una fuerza proton motriz que van a ocupar los microorganismos. Vamos a tener un canal interno y un canal externo. Este canal lo que va a hacer, la parte del canal externo va a permitir el paso de los hidrogeniones y por su parte el canal interno es el que va a generar la expulsión de los hidrogeniones. Entonces este paso de afuera hacia adentro de los hidrogeniones va a generar aproximadamente 60 revoluciones por segundo. Y esto se va a generar gracias al paso de 1000 hidrogeniones, 1000 protones de hidrógeno que van a dar como consecuencia la capacidad de movimiento. Sí. Básicamente este intercambio electroquímico, esta fuerza proton motriz genera este movimiento. ¿Sí? Literalmente toda la estructura se está moviendo, los anillos, el anillo MS, la barra y después sigue después de la barra el gancho. Entonces, así es como se va a llevar a cabo este movimiento de los flagelos. Ahora,
Para que se lleve a cabo la síntesis de los flagelos, aquí, lo primero que se va a sintetizar es el anillo MS. Las proteínas precursoras van a estar en la membrana citoplasmática y van a comenzar la síntesis del anillo MS. Posteriormente, una vez terminada la síntesis, van a comenzar la síntesis de las proteínas del switch. ¿Sí? Aquí lo que se va a generar es un canal que va a permitir el paso de los precursores para el anillo P y el anillo L. Entonces se forma un canal, se va sintetizando las proteínas y el primero en formarse es el anillo P. Posteriormente se sigue llevando a cabo la síntesis, se forma el anillo L y una vez terminada esta estructura comienza a sintetizarse el gancho. Cuando termina de sintetizarse el gancho, se liberan las proteínas líder. Las proteínas líder son las que van a marcar hasta dónde debe de llegar la síntesis de una proteína. Y posteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? Van a empezar a pasar las proteínas precursoras de la flagelina para poder llevar a cabo la síntesis del resto del cuerpo filamentoso. Les voy a enseñar un video. A ver, espérenme. El video no tiene sonido, así que no se preocupen. Vean, aquí es lo que tenemos. Por ejemplo, lo primero que se va a sintetizar, el anillo MS, posteriormente mod A, mod B, aquí mod A, luego sigue el anillo, aquí los precursores proteicos, y se comienza a sintetizar el anillo P. Sintetizar el anillo P, el anillo L, se liberan las proteínas líder, y esta es la proteína líder para la síntesis del gancho. ¿Sí? Entonces esta marca una señal que el gancho debe llegar hasta ahí y se libera. Luego siguen proteínas precursoras de la flagelina, proteínas de unión, luego la proteína líder de la flagelina y comienza a pasar todas las proteínas y se empieza a sintetizar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ahí se ve cómo va sintetizándose una tras otra. Ahora, la síntesis de los flagelos no es que primero se sintetice un flagelo y luego el otro. No, se van sintetizando varios flagelos casi al mismo tiempo. Sí, y esto va conforme al desarrollo del microorganismo. Vean aquí, pues este es el flagelo que vimos, pero también se están sintetizando a la par otros más. Ahora, este sí tiene nada más la pura musiquita. Esta es una microscopía de campo oscuro. Aquí lo que vemos son espermatozoides, no son bacterias. Pero podríamos decir que al final la idea es la misma. Aquí están las proteínas, cómo se están moviendo. Vean que lo que se mueve es el eje y los anillos internos. El anillo P y el anillo L no se mueven. ¿Sí? Porque le van a dar estabilidad. Únicamente es el eje con el gancho y el resto de la estructura flagelar. La síntesis de una estructura. La síntesis de la segunda. Y así van.
Y bueno, así es como se va dando. Ahora, es importante remarcar qué tipos de movimientos podemos encontrar con el flagelo. Como les decía, este se puede mover en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Lo que va a utilizar para poder desplazarse no es ATP, sino este gradiente de protones, ¿sí? Por eso se le llama una fuerza proton motriz. El intercambio de protones lo que va a generar es que se genere un gradiente electroquímico y en consecuencia se lleve a cabo este movimiento. Puede utilizar hidrogeniones o iones de sodio. Sobre todo los iones, la parte de los iones estos de sodio ha sido descrito en microorganismos que crecen en altas concentraciones de sal, que necesitan concentraciones de sal principalmente. Entonces, a partir de estos microorganismos fue cuando se descubrió, pues bueno, que también utilizaban algunos otros elementos como el sodio. Entonces, aquí lo que va a suceder es que este intercambio de protones, de aproximadamente 1000 protones, va a generar una rotación de aproximadamente 1000 revoluciones por segundo. Dentro de los microorganismos que se han estudiado, por ejemplo, Vibrio alginolíticos, se ha encontrado que genera un rotor de 1100 revoluciones por segundo. En consecuencia, tiene la capacidad de moverse entre 20 y 100 unidades métricas por segundo. Haciendo una comparación, por ejemplo, de qué tan rápido se mueven los microorganismos, podríamos decir que en promedio son micrómetros por 50 micrómetros por segundo, que es lo mismo de 0.00015 kilómetros por hora. Entonces, los microorganismos aquí pueden tener flagelos que rotan hasta 300 revoluciones por segundo e impulsarlos hasta aproximadamente 60 veces la longitud del mismo. Haciendo una comparación, una tabla comparativa, una chita corre aproximadamente 1111 kilómetros por hora, mientras que el ser humano apenas alcanza 37.5 kilómetros por hora y la bacteria pues 0.00015. En este caso, por ejemplo, en longitudes del cuerpo, la chita se desplaza 25 veces su longitud, el humano apenas 5 veces su tamaño promedio. Y en el caso de las bacterias, alcanza pues una distancia de 10 veces su cuerpo para poder desplazarse. Ahora, este paso de los protones va a generar aproximadamente 1000 protones. Va a hacer que el microorganismo se desplace en una dirección. Los microorganismos llevan a cabo este proceso de movimiento como lo ven en la imagen del lado izquierdo. Es un movimiento, digamos que no es un movimiento continuo y responde nada más es en respuesta a un estímulo externo. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el microorganismo, al tener una sustancia química que lo atraiga o algunos nutrientes, lo que va a hacer es direccionar sus flagelos en el sentido contrario al cual quiere desplazarse y comenzar a llevar a cabo un movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj para poder desplazarse hacia el frente. En el caso contrario, van a suceder dos cosas. Aquí, cuando termina el impulso, el microorganismo lo que hace es desplazar de nuevo todos sus flagelos de esta manera y los empieza a mover en el sentido de las manecillas del reloj. Mover los flagelos en este sentido le va a dar la capacidad de flotar en ese mismo sitio sin moverse, sin desplazarse. Lo que va a suceder aquí, entonces, en consecuencia, es que los microorganismos, al tener un movimiento no lineal, lo que hacen es responden a esta fuerza protonmotriz y se desplazan. Termina el estímulo, termina el movimiento, se detienen. De nuevo abren todos sus flagelos y cuando vuelven a captar una señal, entonces direccionan los flagelos en el sentido contrario y se desplazan. Ahora, esto es cuando están respondiendo a algún movimiento. Cuando los microorganismos están, pues podríamos decir, literalmente huyendo de algo o alejándose de alguna sustancia química o alguna señal química, lo que va a suceder es que
Este movimiento en el sentido de las manecillas del reloj lo va a desplazar hacia atrás. ¿Sí? Literalmente se va a ir haciendo hacia atrás. Obviamente va a dirigir todos los flagelos en el sentido contrario, ¿verdad? Y los va a empezar a mover en el sentido de las manecillas del reloj para poder moverse. Aquí. Eh, Aquí hay una pequeña situación, una diferencia más bien. En el caso de los microorganismos que tienen muchos flagelos y los microorganismos monoflagelados. Los microorganismos que tienen muchos flagelos, pues bueno, pueden llevar a cabo ese movimiento. Se direccionan, se mueven, abren sus flagelos, se quedan quietos, empiezan a censar, ya captan la señal química y se mueven. En el caso de los microorganismos que llevan a cabo, que tienen nada más un solo flagelo, lo que hacen es se mueven en una dirección, termina el estímulo y empiezan a mover su flagelo en el sentido de las manecillas del reloj, y este va a provocar que hacer este movimiento, pues bueno, se vaya hacia atrás, o también lo que puede provocar es que el microorganismo empiece a circular en su eje. ¿Sí? Es decir, que el microorganismo, pues bueno, esté literalmente haciendo esto, ¿sí? Moviéndose en círculos. Una vez captada la señal química, lo que hacen es direccionarse y desplazarse. Sí, esto es lo que va a suceder. Ahora, cuando los microorganismos no están respondiendo a ningún estímulo, generan un movimiento como dando tumbos, así se le llama. Eh, Aquí. ¿Alguno de ustedes no sabe nadar? Que levante la manita. Una, dos. ¿Alguien más que no sepa nadar? Tres, cuatro, seis. Los vamos a aventar a la pileta a ver si ahí aprenden. Ok, bueno. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Los que sí saben nadar, ¿cómo le hacen para mantenerse a flote sin desplazarse? Sí. ¿Eh? Pues mueves tus pies o ¿Cómo? así, como arriba y abajo. O te pones de muertito. No, yo respiro. Bueno, obviamente todos respiramos, ¿no? Pero ¿cómo es que se mantienen en un punto en la alberca sin desplazarse? Moviendo los pies. Ok, ¿en qué sentido? De muertito no cuenta porque quedan ahí flotando nada más. Como en círculos, ¿no? Ok. Ujú. Aquí lo que ustedes hacen, o más bien lo que hacemos cuando estamos flotando en un cuerpo de agua, digamos que la cabeza está arriba en la superficie y el resto del cuerpo está sumergido, tendemos a, eh, no todos, pero la mayoría lo que hace es estira sus extremidades, tanto estira las piernas hacia abajo como estira los brazos hacia los lados. Y lo que empiezan a hacer es a mover en círculos las manos y los pies. Y así es como se mantienen. Hagan de cuenta que los microorganismos hacen eso mismo. Sus extremidades son sus flagelos. ¿Sí? Y entonces los microorganismos, las bacterias, hacen exactamente ese movimiento. Al hacer ese movimiento, lo que están haciendo los microorganismos es sensando dónde existe la señal química que hizo que se desplazaran. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Hagan de cuenta que, vamos a ponerlo así, ustedes están sumergidos completamente, necesitan salir a tomar aire. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, en primer lugar van a dirigir sus extremidades, de hecho las extremidades los van a impulsar a salir en la dirección contraria, ¿no? Hacia la superficie.
Hagan de cuenta que las bacterias van a hacer eso mismo. Van a dirigir todos sus flagelos en dirección contraria y los van a empezar a mover en círculos, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj y van a salir disparados. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? Los microorganismos lo que necesitan hacer es que cuando existe una señal, cuando no existe una señal química que los haga desplazarse, los microorganismos, pues bueno, van a tener, hacen ese movimiento, se desplazan, se acaba el movimiento, de nuevo, explayan todos sus flagelos, captan una señal química y se vuelven a mover, ¿sí? No tienen una dirección determinada, se pueden mover tanto hacia el frente como hacia abajo, hacia arriba o incluso regresar, ¿sí? No se van a ir hacia atrás, sino que se van a regresar de frente. Pero cuando existe una sustancia química que sí los atrae, entonces los microorganismos lo que van a hacer es captan la señal química, dirigen los flagelos, se desplazan. Termina el movimiento, de nuevo explayan los flagelos, captan de nuevo la señal química, se vuelven a desplazar. ¿Sí? Entonces así es como se van a ir haciendo, van a ir llevando a cabo sus movimientos. Estas señales a las cuales van a responder los microorganismos para poder moverse o desplazarse, se le llama taxia. Y esta taxia puede ser lumínica, por aireación, por pH, por temperatura, osmolaridad o presión, o alguna sustancia química como proteínas o carbohidratos, entre otros. Entonces, aquí el más común que van a tener los microorganismos se le llama quimiotaxis o también conocido como quorum sensing, ¿sí? En el caso de la quimiotaxis puede ser a favor o en contra de una sustancia química, es decir, captan una sustancia química que los puede atraer, entonces se van a dirigir hacia ella, captan una sustancia química que los va a repeler y se van a ir en sentido contrario. Pero también los microorganismos pueden responder al magnetismo. A este se le llama magnetotaxis. A este les va a permitir incluso desplazarse hacia el polo norte o hacia el polo sur. Por eso hay cierta predominancia de algunos microorganismos en zonas nortes de los continentes o hacia zonas del sur. ¿Sí? Y se van a poder desplazar gracias a esta magnetotaxia. En el caso de la aerotaxia, pues es parte de la oxigenación. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a encontrar esto de los microorganismos gram positivos, aerobios estrictos, microaerofílicos o anaerobios aerotolerantes. Y en el caso de la fototaxis, pues es por la fuerza lumínica, ¿sí? Nada más. Entonces, así es como se van a presentar en los microorganismos. En el caso de la quimiotaxis, que es el más común, les decía, va a depender de sustancias químicas atrayentes o repelentes. Lo que va a suceder es que el microorganismo en su membrana citoplasmática va a tener receptores. Estos receptores lo que van a hacer, van a traducir esta señal, son receptores que van a estar expuestos. Llega la sustancia química, van a generar una interacción. Esta interacción lo que va a hacer, va a generar cambios conformacionales en la estructura proteica y va a generar una señalización hacia el interior del microorganismo para que se active todo el complejo del movimiento flagelar. ¿Sí? Ahora, este movimiento únicamente va a responder por cierto tiempo, no es permanente. Esta es la pequeña gran diferencia que vamos a encontrar aquí. Y sucede de esta manera. Por ejemplo, una quimiotaxis positiva es a través de una sustancia atrayente que pueden ser carbohidratos, proteínas, lípidos, no sé, alguna sustancia para que le favorezca al microorganismo, una gran cantidad de nutrientes. Vean cómo se agrupan aquí. Y una sustancia química repelente, lo que va a suceder es que los microorganismos literalmente van a dejar vacío todo esto. Hagan de cuenta que esto es como el crush y el ex toxique, ¿sí? Cuando está el crush, pues bueno, vean, aquí están ahí para que los mire. Y cuando está el toxique, no lo quieren ni ver, le sacan la vuelta, en vez de irse hacia el frente, le dan toda la vuelta para llegar acá. Entonces, hagan de cuenta que aquí es lo mismo. Entonces, los microorganismos lo que van a hacer es este tipo de responder a estos mismos estímulos, ¿no? Entonces,
Estas sustancias químicas van a generar este tipo de movimientos. Ahora, lo que les decía, cuando el microorganismo está en un ambiente donde la cantidad de nutrientes es la misma en todos lados, pues únicamente va a dar este movimiento como dando tumbos. Cuando existe este atrayente o este repelente que se mete al medio, es cuando se va a generar el movimiento y que se desplace. Vean, químicamente homogéneo realmente no sigue una dirección. Y es lo que les decía, el microorganismo genera este movimiento, vean. Capta una señal química, se desplaza. Termina el impulso, vuelve a captar la señal química, se mueve a mover. Se detiene el impulso, abre los flagelos, detecta algo, se desplaza. Termina el movimiento, abre los flagelos, ¿sí? Se puede mantener flotando por todo este trayecto, de nuevo capta una señal química y se desplaza. Así es como está en un ambiente homogéneo. En un estímulo químico a favor, lo que va a hacer es capta donde está el nutrimento, se desplaza, aquí ok, ya perdí la señal, así estoy captando la señal, Carmen. Entonces, lo que va a hacer el microorganismo entonces, pues capta de nuevo la señal, se desplaza, no la capta, más o menos la capta, se desplaza, la vuelve a captar y ahora sí va hacia esa dirección, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo va en una dirección y aquí realmente, pues bueno, puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Aquí. El papel básico de la quimiotaxis va a ser transformar estos estímulos extracelulares en señales intracelulares que permitan responder a diversos cambios de concentración. Básicamente lo que va a suceder cuando se capta la señal en estos receptores membranales se van a desplazar. Posteriormente sufre un proceso de desensibilización, por eso hagan de cuenta que termina el estímulo, termina el movimiento y pues bueno, ya no son tan sensibles, ¿sí? Entonces este proceso de sensibilización pues bueno, va a hacer que el movimiento cese y luego pues bueno, lo que va a hacer es que se empiece a desplazar. Todo este complejo, todo este proceso de movimiento, a favor de una sustancia química, va a responder a unas proteínas conocidas como Che proteínas. No Che de pinches, sino Che del inglés chemics proteins, ¿sí? Para que vean de dónde es el origen del chems. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener proteínas conocidas como proteínas quimiotácticas receptoras del metilo. Estas proteínas pueden ser tanto proteínas transmembranales como periféricas que están en la membrana citoplasmática y tienen la capacidad de captar sustancias químicas repelentes o atrayentes o incluso también transportarlas hacia el espacio periplásmico para que se genere esta respuesta y de como consecuencia el movimiento. Las proteínas citoplasmáticas solubles son las que se van a encargar de llevar a cabo todo el proceso de movimiento celular. Aquí vamos a tener HA, W, Y, Z, R y B. Estas proteínas, estas 6 proteínas, lo que van a hacer es traducir la señal quimiotáctica para encender el interruptor. Pero todo esto va a suceder gracias a que se va a llevar a cabo una fosforilación. Entonces, las proteínas A, W y Z son las encargadas de regular el nivel de fosforilación que va a tener la proteína Y o la proteína Y. Esta proteína Y es la que va a interactuar directamente con el interruptor, es decir, con la proteína FLI-M. Al estar fosforilada, interactúa con el interruptor y va a generar todo este movimiento de protones. Posteriormente, ¿cuál va a ser el papel de las otras proteínas? R y B son las proteínas moduladoras del grado de metilación de las proteínas aceptoras de metilo, es decir, R y B van a interactuar directamente sobre las proteínas sensoras. Entonces, esto va a responder a un circuito de regulación y retroalimentación a la respuesta de protones.
lo que va a provocar es que estas proteínas pues regularicen todo este tipo de interacciones para llevar a cabo los movimientos. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo entonces todo este proceso? Lo que va a suceder es que, por ejemplo, niveles bajos de atrayentes van a, aquí, de la proteína receptora de metilo, van a disminuir su ocupación. Entonces, la proteína W va a promover la fosforilación de la proteína A. Ya una vez fosforilada, va a transferir su grupo fosfato a CY, que va a interactuar directamente con FLIM, pero esta interacción únicamente se da cuando está fosforilada. Lo que va a hacer FLIM es disparar el interruptor, es decir, encenderlo, para reorientar al microorganismo y se desplace. Posteriormente lo que va a hacer es el mecanismo de regulación es que la proteína Z va a desfosforilar a la proteína Y, le va a quitar su grupo fosfato para que los microorganismos, pues bueno, como son muy sensibles a los cambios de concentración, entonces va a generar este proceso que les decía de desensibilización. Entonces, las proteínas receptoras de metilo en conjunto con los atrayentes generan un cambio conformacional en la proteína W, lo que va a provocar una fosforilación de CA y CY que va a ir en disminución. Este proceso lo que va a hacer es dar una señal a FLIM para girar en contra de las manecillas del reloj y el microorganismo se pueda desplazar. ¿Sí? Entonces aquí, como los microorganismos, las proteínas de los microorganismos no van a depender de una sola, aquí en este caso puede entrar ChB, la proteína B, como un regulador más de la respuesta quimiotáctica que puede ser activado por ChA fosforilado. ¿Sí? Entonces, ChB puede promover la fosforilación de ChA. Aquí, el grado de tanto de metilación como de desmetilización del complejo va a afectar la conformación, la estructura conformacional y la adaptación a las señales químicas. Lo que va a hacer la proteína R es añadir los grupos metilo al complejo de metilación y la proteína B va a eliminar los restos del complejo de metilo, los restos metilados del complejo, para poder mantener el equilibrio. Ahora, cuando existen niveles de atrayentes altos, los niveles de fosforilación de ChA van a ser bajos y el microorganismo va a poder desplazarse. El nivel de metilación que va a estar en el complejo de la proteína metiladora puede aumentar. ¿Por qué? Porque la proteína B fosforilada no va a estar presente para quitar estos grupos metilo. ¿Sí? Entonces aquí la proteína B es la encargada de retirar la metilación del complejo de metilo para poder apagar, digamos así, la respuesta al estímulo. Entonces aquí, cuando el complejo de metilación se metila en su totalidad, no va a responder a los atrayentes, es decir, todos los sitios de metilación están ocupados y no hay forma alguna de que responda. ¿Sí? Entonces aquí, tanto ChA fosforilado como ChY fosforilado se van a ver aumentados y es cuando el microorganismo va a empezar a dar volteretas. ¿Sí? Literalmente el microorganismo va a estar ahí dando círculos. Cuando el complejo de metilación empieza a retirarse, se le empiezan a retirar los grupos metilo, entonces puede responder a las sustancias químicas atrayentes. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que cuando está todo así como en altas dosis, se metila todo, no hay respuesta química a sustancias atrayentes o repelentes. Cuando no hay sustancias químicas, cuando ya hay, por ejemplo, algún estado de inanición, pues bueno, entonces estos metilos se tienen que quitar para que el microorganismo pueda buscar su alimento. Aquí, el complejo de metilación se une a los receptores, se genera un cambio conformacional en CW. Esta interacción entre W y A genera un gasto energético, ChA fosforilada, lo que va a provocar es que pase el grupo fosfato a ChY y genere el movimiento. Después ChZ lo que va a hacer es retirar el grupo fosfato de ChY y aquí al mismo tiempo también se va a fosforilar ChB y cuando se fosforila
va a interactuar con la proteína R que va a metilar el complejo. ChB por su parte puede desmetilar, aquí R metila, ChB desmetila. ¿Sí? Y entonces así es como se lleva a cabo el proceso de regulación. Esta es otra forma, por ejemplo, en respuesta a un atrayente, ¿qué es lo que va a suceder? Se genera un cambio conformacional, se empiezan a metilar, CW, CA empiezan a fosforilarse, pasan su grupo fosfato de uno a otro para generar este movimiento, ¿sí? Entonces, este de rojo lo que va a hacer es mover en el sentido contrario a las manecillas del reloj para que el microorganismo se desplace. Y una vez terminado este movimiento, lo que va a suceder es que se van a liberar aquí las sustancias químicas atrayentes y lo que va a suceder es que se regula gracias a HR, ¿sí? Empieza a metilar, el otro lo desmetila, HR empieza a metilar, entonces este proceso de metilación lo que va a hacer es literalmente apagar el switch y entonces el microorganismo deja de llevar a cabo su movimiento. ¿Sí? Entonces esta va a ser la respuesta a los movimientos y a los estímulos químicos. Ahora, si ustedes son fans de los flagelos, tanto así que hasta se lo quieren poner en la piel, pues bueno, hay gente que sí lo llega a hacer. No sé aquí cuántos de ustedes tengan tatuajes. Todavía no, profe, pero pronto, pronto. ¿Sí sabían que en la industria farmacéutica no los van a admitir? Pues no les voy a Sí, sí lo decir, sabía, por eso no lo he hecho. ¿Mande? Me voy a maquillar. no le voy a Por decir, eso. profe. No, de hecho, no, en la industria farmacéutica no los aceptan con tatuajes. Pues no les decimos. ¿Y sabe por qué, profe? Sí, porque puede haber sustancias químicas que reaccionen de forma desfavorable ante las tintas, porque no todas las tintas son de origen orgánico, algunas tintas son de origen inorgánico, pero no les dicen. Entonces, las sustancias químicas con las que están en contacto en la industria farmacéutica pueden generar una reacción alérgica en ustedes. Y también pueden comprometer una producción. Pues se hagan de cuenta que prácticamente serían responsables porque no, el producto o el fármaco que era de buena calidad empezó a ser de baja calidad, les genera una reacción química a ustedes, entonces por eso en la industria farmacéutica no los aceptan con tatuajes. Si acaso les dan en la parte de, bueno, eso contó un alumno que en una ocasión a uno de sus compañeros lo más que le pudieron, que era muy bueno, pero por el tatuaje que tenía no lo aceptaron. Precisamente por eso les hacen un examen médico. Entonces, eso de no le voy a decir, pues no sirve de nada, porque si les hacen literalmente es, eh, un análisis de PAPA. ¿No? Sí, entonces sí, Entonces le aquí, voy a hacer caso a mi mamá, profe. ¿en qué? Cuando le dije que me iba a tatuar, me respondió algo que suena lógico ahora. ¿Que se tatúe las nalgas? Así es. Bueno, al menos no va a estar trabajando en los militares, porque los militares sí les quitan todo, absolutamente todo. Depende, ahora, de los que puede que conozcan ustedes que trabajen en la industria farmacéutica, depende en qué área. En las áreas de diseño de fármacos e investigación, tengo entendido que definitivamente no les permiten la entrada. Ahí sí. Áreas administrativas, puede que sí.
les digo, hubo un alumno que comentó una vez, hace ya muchos años, dijo que lo más que le ofrecían era el área de carga y descarga de materia prima. Entonces sí, la verdad sí nos sorprendió un poco. A mí me sorprendió más porque yo pensé que ya había como, pues bueno, más flexibilidad en esos aspectos. Pero tomando en cuenta eso de las reacciones alérgicas a los fármacos y a en los que van procesados, pues bueno, sí, como que tiene es lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, primero investiguen antes de aplicar en alguna empresa cuáles son sus políticas con respecto a los tatuajes. Ya se dan de baja. No, hombre, pueden hacer otras cosas. Sí, pero sí depende aquí como del área y de la empresa, al final. Hay tatuajes que están muy, muy padres. Por ejemplo, este del flagelo, jamás en la vida me hubiera imaginado ver un tatuaje de un flagelo. Conozco un chavo que es QVP, le dicen rata. Él se autodenominó rata. Él se hizo, tiene varios tatuajes. Tiene un tatuaje entre el hombro, la clavícula y el cuello. Tiene el tatuaje de la cafeína. Y no me acuerdo cuál otro. Tiene tres. Entonces, a mí la verdad me súper, súper, súper sorprendió. Él hizo el doctorado, maestría y doctorado en inmunología. Y sí tenía un buen de tatuajes. Entonces, sí, aquí. Y de hecho, vean, aquí me encantó el diseño. Porque tiene aquí el DNA. No sé qué sea. Aquí siento que es como un caracolito. Pero tiene un DNA. Y aquí tiene todas las estructuras del flagelo, ¿eh? Es el anillo MS. Creo que aquí nada más falta definir dónde está mod A y mod B. Pero tiene el anillo P, el anillo L, el gancho, el eje y el flagelo. O sea, está padrísimo el tatuaje, está bien diseñado. Y aquí está así como un vórtice. Y aquí la estructura de la membrana externa. Y aquí la membrana citoplasmática. Está muy, muy padre, está muy bien diseñado. Yo en lo personal, estos tatuajes no. No, no son de mi atención. ¿Dudas? Un infinito. Ay, no, ese es el tatuaje más cliché del mundo. ¿No se tatuaría? Yo, yo soy fan de los tatuajes desde los 15 años. Desde los 15 años me he querido tatuar. Pero lo más que he llegado es un tatuaje de henna. Sí, Y eres la vez, mujer. y la vez que me vio mi mamá, así casi me deshereda. Tengo en mente unos tatuajes por ahí, pero pues nada más en mente. Es así como de, ay, estaría padre esto. Casi como único y detergente, ¿no? Hay unos diseños me encantaron unos diseños que vi de diseños geométricos. Y vi una mariposa geométrica que no, la verdad me fascinó. Sí me aventaría a hacerme una mariposa en un diseño así por el significado que yo tengo de una mariposa. Nada más por ese hecho. Pues ya ráyese. Páguemelo. Cotice, bro. ¿Mandé? Cotice. A como lo quiero sale como en 1000 varos. Entre todo el grupo, pero todos pasamos. No, no, Tengo un hombre. compita, tengo un compita que raya. No, gracias. No, hombre, si va a ser así, va a ser bajo mis términos. Les voy a Es en decir el lo mismo tianguis. le voy a decir lo mismo que le dije a mi sobrino. Así es, si te vas a tatuar, que sea un tatuaje así, fregón y con los mejores, no con tus fregaderas. Yo me hice el escudo del Cruz Azul, profe. Bueno, tampoco chingaderas. Digo, Esa se me salió. boquita. Lo siento, se me salió. Pero se equivocaron y no dice deportivo, ¿Qué dice dice? Deptbo. Ah, no, bueno.
No, hombre, hace unos años me llevaba con un chavo que tenía así, ¿qué? Soy tu ángel, seré tu ángel, algo así. Lo tenía así como en el pecho. Y entonces cuando vi, yo así de, ¿sí te das cuenta que le falta un acento a tu palabra? ¿Cuál? Le digo, ángel lleva acento. Sí, es cierto. Entonces, así. Yo decía, no, bueno. Y luego, por ejemplo, no, bueno, yo casi ahorco a mi sobrino porque se hizo una calavera con una dinamita. Y yo así de, hijo de todo. Digo, toma. Luego, ¿ya te vio tu mamá? Ya. ¿Ya te vio tu papá? Ya. ¿Qué te dijeron? No, mejor ni le digo. Y así de, "Ey". Dije, Y entonces le enseñé. Tengo de amiga, una de mis amigas es una psicóloga que tiene unos tatuajes de animales, no, preciosos, están preciosos sus tatuajes. Y le pregunté a quién le hizo los tatuajes, me pasó los contactos. Tengo otra amiga también que tiene varios tatuajes y también me pasó sus contactos. Tienen cuentas de Instagram y todo. Me gustaron mucho, pero me encontré un tatuador coreano que tiene unos tatuajes del estilo que me gustan, así geométricos. Tiene el símbolo del un Enso, así, pero en geometría el Enso es como una tinta, como en tinta de pincel. Es un símbolo japonés. Entonces, pero él lo tiene en un diseño diferente. Entonces, me encantaron sus diseños. Y luego había una chica rusa que tenía, que ella hacía tatuajes de plantas. Su especialización era en mujeres porque eran las mujeres las que más hacían, pedían pues bueno los tatuajes de flores, pero le llegaron clientes hombres y que literalmente le dijeron a ella, pinta lo que quieras. Les hizo unos diseños, no, padrísimos, que hasta dije, quiero, necesito uno de esos. Pero hasta ahí. Luego el chavo que me hizo el contrato de la funeraria tenía tenía varios tatuajes en el brazo. Entonces, digo así en una ocasión, cuando yo firmé un contrato, es como que se le hizo más corta la manga y entonces le pregunté, le digo, oye, ¿tienes tatuajes? Y me dice, sí, ya se descubrió, estaban padrísimos. Igual me pasó los contactos, nada más que él me dijo, no, dice, yo le paré cuando hice las cuentas que son como 10,000 pesos, tengo 10,000 pesos en los brazos. Dije, no, pues sí, con razón. Del América, no manchen, jamás en la vida, nunca. Los Instagram, pues hay uno que se llama Evolution Tattoos, Va a ser la sensación, profe. que me gustan. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser la sensación? Sí, se trata de la América. No, hombre, Dios me libre. Jamás en la vida, nunca, nunca de los nunca. A una lagrimita. No, hombre, ni que fuera payasito. Los Instagram lo estoy buscando, ¿eh? Espérenme. Creo que Soy Feliz Estudio se llama. Ajá, Soy Feliz Estudio. Ese es uno. Ese tiene unos diseños, así sus tatuadores son muy buenos. El otro es... Creo que es... Ajá, Evolution Tattoo MX. También tienen ahí algunos tatuadores que son muy buenos.
Hay un chavo que tenía su base en Guadalajara que después se fue a Alemania. Entonces luego viene, abre su agenda aquí en México cuando viene a Guadalajara. Abre la agenda aquí en Ciudad de México. Y también. Y eso lo supe porque le dije a mi sobrino que se lo iba a que lo iba a llevar ahí. Para que le regalaran su cosa esa fea que se hizo. Pero bueno. Pues bueno, chicos. Les dejo hasta aquí la clase. Libres son, libres son.